Esta historia comienza en lo alto de un rascacielos, a plena medianoche. En este lugar, la heroína Stardust está frente a un hombre para advertirle que sus juegos han llegado a su fin. Ese hombre es Egostick, el villano y al mismo tiempo el protagonista de esta historia. Él la felicita por su trabajo excepcional, tal como lo esperaba de su reconocida rival. Pero Stardust, molesta, le responde que no necesita el reconocimiento de una escoria como él. Egostick le recuerda que siempre interfirió y se opuso a sus planes, pero que hoy es el día de bajar el telón. Asegura que ella ya ha crecido lo suficiente y que es demasiado mayor para seguir jugando con él. Stardust no comprende a qué se refiere y quiere obtener respuestas, pero mientras Egostick se aproxima al borde del edificio, le dice que jamás volverá a presentarse ante ella. Luego, lanzándose abruptamente hacia el vacío, se despide de la heroína con una gran sonrisa. Aún así, la chica no está dispuesta a dejarlo ir, y se impulsa a enorme velocidad para alcanzarlo, aunque en su rostro se refleja algo inesperado, no quiere que él desaparezca. Esa expresión deja al prota lleno de dudas, preguntándose por qué la heroína muestra esa actitud. Para entender esta escena debemos retroceder unos años atrás, cuando Egostick se encontraba decepcionado al observar un paisaje que le recordaba a su antigua ciudad. Ahí se revela que su nombre es Kim Dain, tiene 22 años y antes vivía en Seúl. Justo en ese instante una batalla provoca una gran explosión, ya que varios héroes están neutralizando a un villano en las calles. Kim menciona que aunque este lugar se parece a Seúl, es diferente al de su mundo original. Aquí la existencia de héroes y villanos es algo completamente normal, y estos luchan constantemente usando sus superpoderes. Se nos cuenta que Kim fue transportado al cómic de superhéroes titulado Stardust, el corazón poderoso, cuyo nombre es el mismo que el de su protagonista. Al descubrirlo, tomó una firme decisión: convertirse en villano únicamente por ella. Poco después, a través de un comunicador, alguien lo contactó preguntándole qué demonios estaba haciendo. Kim respondió con calma que solo se había teletransportado y que planeaba descansar un poco. En ese momento se revela que Kim, bajo la identidad de Egostick, es un villano de rango S, uno de los rangos más poderosos que existen. Su cómplice no logra comprender cómo puede mantenerse tan tranquilo en medio de una cacería, pero Kim le recuerda que todo está calculado. Gracias a sus conocimientos sobre la historia original, ha estado eliminando a villanos que con el tiempo se volverían mucho más peligrosos, aprovechando que aún son débiles. Lo hace para no quedarse de brazos cruzados, mientras esos mismos criminales atormentan por segunda vez a su personaje favorita Stardust. Luego de eso, su ayudante le informa que el objetivo se encuentra completamente quieto, convirtiendo el momento en la oportunidad perfecta para actuar. Kim prepara su arma con determinación, confiando en que sus habilidades le permitirán ejecutar el plan a la perfección. La primera de esas habilidades es la más icónica de Egostick, la teletransportación. La segunda, no menos poderosa, es la telequinesis, con la cual apunta directamente al villano de rango A. Estas dos habilidades combinadas hacen de Egostick un oponente temible. Sin mediar más palabras, Kim se despide de su enemigo enviándolo directamente con San Pedro. Sobre la mesa encuentra unos planos del centro comercial, evidencia de que este tipo estaba a punto de ejecutar un acto criminal contra la sociedad. Este sujeto se hacía llamar Rinoceronte, y en la segunda mitad de la historia original, tenía un rol importante como villano de rango S. Rinoceronte era conocido como un psicópata que usaba una máscara con la forma de dicho animal, atacando sin piedad a cientos de personas inocentes. En ese momento, su cómplice le avisó que debido al ruido, varios testigos habían presentado un reporte tanto a la policía como a la Asociación de Héroes, por lo que debía salir de ahí de inmediato. Kim agradeció el aviso, aunque su compañero le exigió que si realmente quería darle las gracias, le llevara un melón cuando regresara a la base. Antes de abandonar el lugar, Kim se acercó a un gran ventanal y dejó su marca personal como un regalo para Stardust, asegurándose de que ella supiera quién había estado detrás de aquel acto. Unos minutos después, cuando la policía llegó al lugar, Stardust fue informada sobre la eliminación del villano Rinoceronte. Basándose en un patrón previo, los investigadores concluyeron que se trataba del mismo individuo que había acabado con el Zodiac, otro villano de alto rango, y que éste nuevamente había escapado sin dejar rastro. Además, un oficial le comunicó a Stardust que el criminal había dejado un mensaje escrito con sangre dirigido exclusivamente a ella. Al verlo, la heroína se enfureció, pues sabía que solo un lunático como Egostick sería capaz de algo así, y juró que lo atraparía, pasara lo que pasara. La noticia se propagó rápidamente por todo Internet, y muchas personas comenzaron a considerarlo una especie de héroe, ya que únicamente eliminaba a otros villanos. Para Kim, sin embargo, aquello representaba un verdadero problema. No podía evitar hacer un gran berrinche al respecto.
Su cómplice lo reprendió por hacer tanto ruido, y molesta le preguntó cuál era su problema. Entonces se revela que su ayudante es una chica llamada Han Seun, quien posee la habilidad de inteligencia trascendental. Kim, echando humo, le explica que la gente está agradeciéndole por eliminar villanos, y que si esto sigue así, su imagen de villano se irá directo al caño. Peor aún, podría afectar la reputación de Stardust, cuando se supone que ella debería ser la heroína que lo capture y se lleve todo el crédito. Para evitar que la opinión pública lo viera como un héroe, Kim sabía que debía mostrarse como un villano verdaderamente malvado ante todos. Han, algo insegura, le preguntó si era realmente necesario hacerlo tan pronto, pero Kim respondió con determinación que sí, había llegado el momento del debut oficial del villano Ego Stick. Ambos se dirigieron a su arsenal para abastecerse de armas y dinamita, tomándolas como si fueran caramelos en una dulcería. La escena cambia entonces a un enorme edificio comercial, escenario del gran espectáculo que Kim tiene planeado. Ego Stick hace su aparición en las pantallas, presentándose ante un público que, aunque ya sabía quién era, observa con atención su acto. El prota revela que él fue quien eliminó a los villanos anteriores, aunque aclara que no es momento para charlas aburridas. En cambio, pide que todos presten atención al imponente edificio que se alza a sus espaldas. Al mismo tiempo, las personas que lo ven desde sus casas descubren que no pueden cambiar el canal de televisión, por más que lo intenten. Ego Stick muestra también otro edificio cercano, provocando que quienes se encuentran dentro de esas instalaciones comiencen a ponerse nerviosos. Con la calma y el dramatismo propios de un villano, anuncia que ha colocado numerosos explosivos en ambos lugares. El pánico se apodera de la multitud, que intenta escapar desesperadamente, pero los ascensores no funcionan. La transmisión es en cadena nacional, con docenas de cámaras enfocadas directamente en él. Ego Stick declara el inicio del juego, al más puro estilo Saw. Explica que si hay un villano, entonces debe haber un héroe, y anuncia que quiere que la gran heroína Stardust sea la encargada de detenerlo. Afortunadamente para sus planes, la joven ya se encuentra en camino, dirigiéndose directamente hacia su ubicación. De inmediato, Kim comenzó a revisar que su vestimenta estuviera impecable. Incluso mientras se ajustaba la máscara, sus manos temblaban de nerviosismo, consciente de que por fin vería a Stardust en persona. Cuando la heroína aterrizó lo hizo de manera abrupta, y su sola presencia dejó maravillado a Kim. Al observarla se dio cuenta de que la heroína de rango A era mucho más hermosa de lo que alguna vez imaginó al verla en los cómics. Su belleza era tan impactante que Ego Stick quedó sin palabras, mientras un silencio intenso se apoderaba del espacio entre ambos. En ese instante, un recuerdo lo llevó al día en que llegó a ese mundo. Aquel día estaba herido, caminando por un callejón oscuro en medio de un caos que no comprendía. No sabía dónde se encontraba ni qué estaba ocurriendo a su alrededor. Solo deseaba regresar a su mundo original. Fue entonces cuando, al salir de las calles, sus ojos se posaron en un cartel. Su expresión cambió por completo al ver la imagen de la gran heroína Stardust, y no podía creerlo. Aquello que parecía imposible se había vuelto realidad. Había llegado al mundo en el que vivía su personaje de cómic favorito. En ese momento pensó que si se convertía en héroe, podría estar a su lado. Sin embargo, tras haber leído su historia original, sabía perfectamente que no podría salvarla de su cruel destino de esa manera. Si elegía el camino de la justicia, no podría protegerla verdaderamente. Fue así como con determinación tomó una decisión irrevocable. Si no podía ayudarla como héroe, entonces se convertiría en un villano y la protegería de todo mal, sin importar el costo. Stardust lo miraba con absoluto desprecio mientras avanzaba hacia él. Para detenerla, Kim sacó el interruptor de las bombas y lo exhibió a la vista, dejando claro que, si ella daba un solo paso más, no dudaría en activarlo. Su mano no temblaría al detonar los explosivos y convertir los edificios en ruinas. Antes de continuar, se muestra un recuerdo de Kim cuando tenía 15 años. En aquella época, pasaba gran parte de su tiempo viendo películas y series. En una de ellas observó cómo el villano actuaba completamente desquiciado, como un psicópata. Incluso para alguien malvado, su comportamiento le parecía excesivo. ¿Quién iba a imaginar que en el presente, imitar esa misma actitud le serviría para provocar a Stardust? Asimismo, el efecto fue inmediato, y la heroína lo observaba frustrada, pero contenía su ira. A pesar de su rabia, sabía que no podía actuar de manera imprudente, no cuando había vidas inocentes en juego. Ego Stick, consciente de lo que pasaba por su mente, le hizo saber que conocía sus pensamientos. Le reveló que su subordinado, quien controlaba la transmisión, también poseía un interruptor capaz de detonar los explosivos. Por eso, le advirtió que no intentara derribarlo por la fuerza. Con tono burlón,
Le preguntó qué opinaba del escenario que había preparado especialmente para ella y si no le parecía magnífico. Stardust lo llamó lunático, y exigió que liberara a las personas inocentes de inmediato, prometiendo que si lo hacía, solo recibiría unos cuantos golpes antes de ser capturado. Egostick aceptó su exigencia, y anunció a los rehenes que serían liberados a petición de la heroína. Con un chasquido de dedos aseguró que también desactivaría el hackeo de los ascensores de ambos edificios. Sin embargo, Stardust presentía que algo no estaba bien, ya que no podía ser tan fácil. Justo cuando los civiles estaban a punto de entrar a los ascensores, Egostick les dijo con frialdad que no se apresuraran, dejando claro que aún no había terminado su juego. Expresó que no sería divertido simplemente dejarlos ir como si nada, y agregó que quería darle emoción a su show. Advirtió que si alguien presionaba el botón de los ascensores, activaría el mecanismo de las bombas en el otro edificio, provocando su explosión. Además informó que en 30 minutos, todos los explosivos detonarían sin excepción, por lo que los presentes debían decidir qué hacer antes de que se agotara el tiempo. Para él la decisión parecía sencilla, ya que se trataban de completos desconocidos. Aunque en el caso de las personas, estas no supieron cómo actuar y entraron en pánico. Stardust furiosa lo maldijo por ser tan cruel y despiadado, mientras Egostick anunciaba que hoy todos serían testigos del pináculo del egoísmo humano. En uno de los edificios algunos querían presionar el botón, conscientes de que si no lo hacían antes de los 30 minutos, todos perderían la vida. Otros se oponían a sacrificar inocentes, generando una discusión cada vez más acalorada. Entre los gritos, alguien preguntó qué estaba haciendo la heroína. Stardust comprendió que lanzarse al ataque sería inútil. Si Egostick realmente tenía otro interruptor, los civiles morirían de cualquier manera. Molesta, le cuestionó si le parecía divertido jugar con vidas inocentes. Egostick respondió que por supuesto que no lo era, pero que deseaba evaluar las capacidades de Stardust, pues confiaba firmemente en su propia justicia y convicciones. Incluso le confesó que la tenía en alta estima, lo que provocó que la heroína se sonrojara por la inesperada afirmación. Sin embargo, Kim solo quería felicitarla públicamente, ya que todo el país estaba observándola. A pesar de ello, Egostick comentó que ver a alguien de su calibre indefensa e incapaz de actuar era motivador e inspirador. Por eso le dio una buena noticia: le ofrecería la oportunidad de participar en su juego, conectándola con las personas desesperadas que la esperaban. Si Stardust lograba evitar que alguien presionara el botón hasta que pasaran los 30 minutos, las bombas en ambos edificios no detonarían. Estaba claro que la heroína no podía confiar en un villano tan fácilmente, pero Egostick le recordó que actuar era mejor que quedarse de brazos cruzados. Frustrada, la chica apretó los puños, sin otra opción. El prota, por su parte, señaló a todas las cámaras para que se enfocaran en ella, ya que el verdadero show estaba a punto de comenzar. Stardust se preparó mentalmente mientras su imagen era transmitida y observada por todo el mundo. Cuando se sintió lista, comenzó a dar un discurso emotivo a las personas dentro de los edificios, instándolas a no tener miedo. Su acto sincero y puro era exactamente lo que Egostick quería presenciar. Él quedaría como el ruin villano, mientras que Stardust brillaría con su luz heroica. Sus palabras tocaron el corazón de los presentes, motivándolos a mantenerse fuertes y a no dejarse influenciar por el mal. Esa demostración de fe en los demás hizo que Kim esbozara una ligera sonrisa. A medida que los últimos minutos del contador llegaban a cero, ninguna persona se atrevió a tocar el botón del ascensor. La heroína confió en ellos, y aunque sentían miedo, decidieron seguir sus palabras y mantener la calma. Cuando llegó la hora, Egostick supo que debía continuar con su espectáculo. Actuando, expresó que no podía comprender cómo las personas no habían sido egoístas, ni cómo nadie se atrevió a presionar el botón. Esperaba que al menos uno actuara como él, pero Stardust le respondió que no todas las personas eran así. La actuación de Kim fue tan convincente que la chica le dejó claro que, aunque no todo el mundo podía ser altruista, ella aún tenía fe en la bondad humana. Metido en su papel, Egostick culpó a Stardust por haber unido a esas personas, aunque pronto pensó que todo resultaba bastante divertido. Sin nada más que hacer, se despidió de ella hasta la próxima vez que pudiera jugar, aunque la heroína no estaba dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. Se lanzó al ataque con toda su justicia desbordando por el cuerpo, sorprendiendo a Kim. Sin embargo, Egostick logró desaparecer mucho antes de que el puñetazo de Stardust lo alcanzara. A pesar de este desenlace, las personas se sintieron aliviadas y felices por seguir con vida, y quienes presenciaron la escena no dudaron en alabar con fuerza el nombre de la heroína. Sin embargo, Stardust sentía que no había hecho lo suficiente y se quedó mirando su mano en silencio. Kim, por su parte, se teletransportó a su base, aunque su cuerpo sufrió los efectos secundarios del viaje. Creyó que moriría por el dolor y la inmovilidad.
Lo más terrible de su habilidad era que el daño físico que recibía era proporcional a la distancia recorrida. Cuanto más lejos viajaba, más intenso era el sufrimiento. Se resignó a no poder moverse durante un par de días, mientras Han Seung le recordaba que le había advertido que no usara ese sombrero. Con el puesto parecía realmente patético, como un villano de tercera categoría. Sin hacer caso, Kim le pidió un vaso de agua, sintiendo que Dios estaba por venir a buscarlo. Han, indignada, le dijo que se arrastrara como un gusano y fuera a servírselo él mismo, mientras que el chico sentía como su alma estaba por desprenderse de su cuerpo. Mientras tanto, Stardust observaba a la gente animada por haber sobrevivido, sin comprender cómo Egostick jugaba con el corazón de los inocentes. Aunque juraba que la próxima vez lo atraparía sin falta. Finalmente, sin poder evitarlo, Han sintió algo de lástima por él y regresó rápidamente con un poco de agua, evitando que el idiota de Kim se desmayara en el suelo. Cambiando de escena, en la sede de la Asociación de Héroes, los altos mandos observaban cómo las noticias señalaban a Egostick como el villano más buscado de la nación. La información pública presumía que poseía habilidades de teletransportación y telequinesis, además de una máscara capaz de bloquear la percepción para evitar que fuera identificado. El presidente Park, con todos esos antecedentes sobre la mesa, dio inicio a la sesión informativa. Solicitó que se omitiera el reporte sobre la baja de los dos villanos involucrados, ya que ese detalle era de conocimiento público. Recordando lo sucedido el día anterior, explicó que las bombas habían sido colocadas de los edificios con anticipación, utilizando la habilidad de teletransportación del villano. Las investigaciones confirmaron que los explosivos eran personalizados y de alto rendimiento, con el poder suficiente para destruir las estructuras por completo. El presidente no podía creer que Egostick los hubiera fabricado por su cuenta y preguntó si había alguna pista sobre el hackeo de la transmisión. Uno de los presentes explicó que aún no estaba claro cómo el villano había logrado evadir la tecnología de última generación de la asociación para emitir la señal. Sin embargo, como no existían registros de ningún usuario con habilidades relacionadas con las ondas de transmisión, lo más lógico era suponer que Egostick contaba con un cómplice con experiencia en el tema, quien también podría ser el responsable de fabricar las bombas. Además, había un detalle más alarmante: el villano parecía estar obsesionado con Stardust por alguna razón desconocida. En el pasado, ya le había dejado un mensaje en la escena de un crimen, y en este último incidente, era evidente que la había buscado a ella específicamente. El presidente Park se dirigió directamente a la heroína y le preguntó cómo era Egostick cuando habló con él cara a cara. Stardust, tras un breve momento de silencio, intentó ser sincera con su respuesta. Dijo que lo percibía como un loco que disfrutaba manipulando a las personas, capaz de llevar a cabo ataques a gran escala sin el menor pudor, como un villano verdaderamente desalmado. 2 días después, en la habitación de Kim, este seguía con fuertes dolores en todo el cuerpo, exagerando con que iba a morir en cualquier momento. Aún así, logró levantarse de la cama para ir a buscar unos refrigerios. Han, al notarlo, lo regañó al ver que estaba bebiendo otra vez el jugo directamente de la botella. Kim intentó excusarse diciendo que había usado un vaso, pero era inútil intentar engañarla. Ella poseía una superinteligencia, y no se le escapaba ningún detalle. En ese instante, Kim recordó que Han Seung era una genio hacker en el cómic original. En la trama verdadera, ella crecía hasta convertirse en una villana de rango S, muy distinta a la chica que tenía frente a él en ese momento. La base y la casa eran de Han, pero Kim prácticamente se había instalado allí sin permiso, lo que provocaba que ella lo reprendiera constantemente por invasión de morada. Él, por su parte, se justificaba diciendo que era quien se encargaba de cubrir los gastos, así que estaban a mano. Aún así, Han solo quería que dejara de poner sus babas directamente en la botella. Kim notó que aunque ella siempre se quejaba, siempre accedía a todas sus peticiones. Así que le dio la razón, mientras le acariciaba la cabeza. Sin previo aviso, Han lo tomó del brazo y se lo llevó a rastras, insistiendo que ahora estaba pasando algo importante, y debían ir a ver de inmediato. Ya frente a las computadoras, Han le preguntó si recordaba a una tal Lee Subin, quien había sido cómplice de ellos en el pasado. Kim sabía que era activa en la Deep Web y que además era su fan, pero Han quería que viera algo con atención. Le mostró en la pantalla que un grupo de fanáticos de Egostick estaba llevando a cabo un asalto, habían tomado rehenes e instalado una bomba en el edificio. Kim no sabía quiénes eran y supuso que la mujer no estaba involucrada, pero Han lo hizo mirar con detenimiento. Le indicó que Lee Subin era una de las cómplices y explicó que ese grupo no buscaba negociaciones, sino simplemente provocar el caos. Según los informes de la policía, ya se habían confirmado al menos 3 víctimas mortales y alrededor de 300 personas estaban atrapadas en el edificio. Con una gran furia, Kim dejó claro que ellos tenían un principio fundamental:
jamás acabar con la vida de civiles. Para él, aquello no era negociable. Por eso, con la mirada cargada de rabia, afirmó que debía eliminar a esas escorias de la faz de la tierra. Luego le preguntó a Han Seun si estaba dispuesta a ayudarlo con esa tarea. En cuanto a Lee Soo-bin, decidió que evaluaría la situación después y entonces determinaría qué hacer con ella. Mientras tanto, Stardust había llegado al edificio en llamas. Molesta por lo ocurrido, solicitó permiso para intervenir de inmediato. Sin embargo, le indicaron que debía esperar a que la policía completara su última negociación antes de entrar. La heroína no comprendía por qué Ego Stick volvía a estar relacionado con un incidente así. Sabía bien que solo los villanos más atroces con superpoderes se atrevían a cometer actos semejantes en el pasado. Sin embargo, él nunca había utilizado sus habilidades directamente para causar muertes, siempre había dirigido sus provocaciones hacia ella. Justo en ese instante, le informaron de la llegada de Ego Stick al edificio y de que todo estaba siendo transmitido en vivo a través de un canal de YouTube. Inmediatamente, Stardust accedió a la transmisión y observó la avalancha de comentarios que inundaban el chat en tiempo real. En el interior, los sujetos enmascarados apuntaron sus armas hacia Kim, exigiéndole que se identificara. Sin embargo, uno de ellos lo reconoció enseguida, era el mismísimo Ego Stick en persona. Aquello provocó que los criminales se emocionaran, creyendo que su ídolo había venido a apoyarlos en su plan, aunque estaban completamente equivocados. Kim estaba furioso, y no solo era por la atrocidad que habían cometido, sino también porque gracias a ellos, ahora todo su cuerpo dolía tras haber usado su habilidad de teletransportación. Su mirada se volvió intensa y su sola presencia comenzó a intimidarlos. La tensión se incrementó aún más cuando empezó a reírse como un demente. En ese instante, Han le advirtió por el comunicador que uno de los hombres, el que estaba a su lado, llevaba el detonador. Sin perder ni un segundo, Kim utilizó sus poderes sobre él, y para sorpresa de todos los presentes, lo eliminó en el acto. Uno de los delincuentes, al ver el arma que llevaba Kim, pensó que no se trataba del verdadero Ego Stick, sino de un policía encubierto. Inmediatamente todos los antisociales le apuntaron con sus armas, listos para disparar. Lo que no esperaban era que en un instante, todas esas armas fueran giradas en el aire por la telequinesis de Kim, quedando apuntando directamente a sus rostros. Ego Stick, con su tono burlón y frío, les dijo que jamás había tenido seguidores tan ignorantes como ellos, y después los silenció sin contemplaciones. Mientras tanto, quienes observaban el suceso en YouTube no sabían qué pensar. Muchos no creían que Ego Stick fuera tan malo, ya que parecía eliminar a criminales, aunque otros seguían condenando sus acciones. En ese mismo momento, la Asociación de Héroes autorizó oficialmente a Stardust para intervenir, salvar a los civiles y capturar al villano. Dentro del edificio, Kim ya estaba frente a Lee Soo-bin, apuntándole con su arma. Sin embargo, Han le advirtió que no le hiciera daño, ya que había confirmado que la joven había sido llevada allí contra su voluntad. No había participado en las atrocidades y solo buscaba ayuda. Ego Stick se acercó a ella y le quitó la máscara, revelando un rostro empapado en lágrimas. La chica, desesperada, no hacía más que repetir que se había equivocado. Cansado de la escena, Kim le advirtió con frialdad que si seguía llorando, la enviaría con Papi Dios. La amenaza bastó para que guardara silencio al instante. Después de eso, Ego Stick se giró hacia los inocentes presentes y se disculpó. Aunque no había sido el responsable directo de ese ataque, sentía que debía asumir responsabilidad por haber inspirado a ese grupo a actuar. El chat estalló de sorpresa, ya que nadie esperaba que un villano hablara así. La conmoción fue aún mayor cuando anunció que compensaría económicamente a todas las víctimas, y que las familias de las 3 personas fallecidas recibirían la máxima compensación posible. En ese momento recordó que una transacción así podría ser rastreada aunque usara cuentas falsas, pero confiaba en que Han resolvería ese detalle. Ella, fastidiada por su impulsividad, le ordenó que tomara a la chica y regresara a la base de inmediato antes de seguir diciendo estupideces. Kim obedeció y cargó a Lee Soo-bin, aunque el simple hecho de caminar le provocaba un intenso dolor, consecuencia del uso repetido de la teletransportación. Pero justo cuando planeaba escapar, algo impactó con fuerza contra el edificio, atravesando una de las paredes. Era Stardust, que había llegado para enfrentarlo. En ese instante, sus miradas se cruzaron en un choque inesperado, cargado de sorpresa.